Escuchar tu mirada sobre la decisión del expresidente Macri de no presentarse a la candidatura presidencial. Sí, tengo que admitir que es la primera vez que Macri me hace pensar algo, digamos, ¿no? Es un personaje que a mí no me toca en ningún sentido, no lo veo, lo escucho hace años, siempre me sorprende, digamos, que siga teniendo protagonismo político, no logro entender qué es lo que la sociedad proyecta en él o ve en él, pero ayer realmente me dejó pensando. Y me dejó pensando en algo que en general los analistas dicen y nosotros escuchamos, que es la fórmula: la sociedad argentina se derechiza. Por no decir que en Occidente hay una corriente de derechización, ¿no? Y me quedé pensando hasta qué punto la renuncia de Macri de ayer permite cuestionar ese tipo de formulación tan contundente, tan literal, y desde mi punto de vista tan impotentizante, tan autocomplaciente, ¿no? Que nos permite decir a nosotros: iremos a todo tipo de derrotas, ¿qué le vamos a hacer? La sociedad se hizo de derecha y nosotros con la derecha no nos llevamos bien. Ese tipo de lecturas que me parece que sirve para esconder los propios errores o las propias impotencias y no mirar de frente, digamos, al animal, a los ojos. Entonces pienso que quizás lo de Macri de ayer es más bien un dato interesante en el sentido de que el Juntos por el Cambio no logra beneficiarse de la debacle del gobierno de Frente de Todos. Y eso quiere decir que más bien estamos ante un proceso de desafección política que de derechización política. Porque si no, de otro modo, lo que hubiéramos visto en los últimos 3 años es un crecimiento sostenido de la derecha orgánica argentina, de sus cuadros, de sus experiencias, de su carga simbólica, de sus discursos, y me parece que lo que muestra Macri ayer es que eso no ocurrió, que la derecha argentina orgánica, sistemática, no está beneficiándose en lo más mínimo de los fracasos del Frente de Todos, y más bien lo que surge es una enorme desafección política, que me parece que no es lo mismo desafección que derechización, por más que la desafección también se la puedan quedar formulaciones políticas organizadas por los medios de comunicación, payasos como Milei, etcétera, y que son un peligro absolutamente a considerar. Pero me parece que decir desafección a nosotros nos permite pensar más cosas, hacer recorridos más interesantes que quedarnos llorando, digamos, con una especie de progresismo lamentoso diciendo la sociedad se nos fue a la derecha. Me parece que lo de Macri ayer no permite razonamientos tan autocomplacientes. Diego, acá te saluda el profe, ¿cómo anda? ¿Cómo le va, profe? No es que quiera ir en contra de tu argumento, ¿no? Pero no, esa desafección en gran medida se la está llevando Milei, por más que sea un candidato. Eso digo. Sí, y es de derecha. Exactamente. ¿Cómo? Hay derechización, por supuesto, sí, se lo queda a la derecha, pero tenemos que pensar por qué la derecha disponible, la derecha que gobernó, la derecha que tiene un acumulado programático y de cuadros, no se benefició en nada de la decepción con el Frente de Todos. ¿Y por qué debió aparecer un fenómeno por fuera de esa derecha para darle un formato neutralizado o reaccionario a un fenómeno muy importante que me parece que es el que hay que pensar, que es de desafección política? Que esa desafección política la pueda aprovechar mejor la derecha es un fenómeno absolutamente actual, es una especie de incógnita que tenemos. Habrá que ver Milei hasta dónde llega y hasta dónde es capaz de producir de este momento fuerza política nueva, pero yo me quedaría pensando muy bien que muchísimos votos que vienen de Milei y muchísimo del fenómeno de Milei es un fenómeno que no pudo organizar Juntos por el Cambio, que en buena medida está, digamos así, aprovechando un fenómeno de odio, un fenómeno de decepción, un fenómeno de humillación, más que un fenómeno, digamos así, de ideologización de derecha de la sociedad, aunque puede terminar en un fenómeno de ideologización de derecha. Entonces me parece ahí que me parece a mí que tenemos que poder abrir una pequeña brecha analítica entre decir derechización a secas y pensar cuánto hay ahí de fracaso también de la derecha tradicional argentina, que hace que aparezcan situaciones nuevas que me parecen un poco más brumosas, un poco más sucias que decir mera derechización, aunque por supuesto eso también está siendo hoy trabajado por la derecha. Diego, un abrazo muy grande, ¿eh? Buen abrazo a ustedes. Chau. Un abrazo grande. Diego Sturba conversando con nosotros. Acá un poco hicimos un programa coral, ustedes saben.